Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante. Las señales, los milagros, los prodigios del Nuevo Testamento. Y para guiarnos un poco, vamos a usar extractos de un libro concreto. Señales, milagros y prodigios de Jesús, los apóstoles y discípulos, de Milko Baute y Manuel Zelaya. Efectivamente. La cosa es que este libro no es solo una lista, ¿eh? Va más allá, intenta presentar todo esto de forma ordenada, sí, pero sobre todo quiere profundizar en el propósito espiritual que hay detrás. Así que hoy vamos a ver cómo organiza el libro esto, qué patrones se encuentran en la Biblia y qué significado les da. Vamos a desgranarlo un poco. Eso es. Y la premisa de la que parten los autores, según estos textos, es potente, ¿eh? Vienen a decir que los evangelios y hechos están, bueno, repletos de manifestaciones del poder de Dios. Sanaciones, liberaciones, control sobre la naturaleza, cosas que, para ellos, confirmaban quién era Jesús y cómo actuaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Lo ven como una invitación a fortalecer la fe, básicamente. Interesante punto de partida. Y claro, para un tema tan amplio, la estructura es fundamental. ¿Cómo lo organiza el libro? Porque el índice que tenemos parece bastante claro. Sí, la verdad es que sigue una lógica bastante definida. Lo divide como en grandes partes, ¿no? Primero se centra en Jesús. Analiza sus milagros en cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y los compara. Vale. ¿Y después de Jesús? Después pasa a los apóstoles y otros discípulos. Pedro, Pablo, Esteban, Felipe. Figuras clave de la primera etapa. Luego hay una parte entera dedicada al libro de los Hechos. Ahí traza como una ruta, ¿sabes? Geográfica y temporal de los milagros. Jerusalén, Samaria, Asia Menor, hasta Roma. Y la última parte, por lo que veo, va más al meollo, ¿no? Reflexiones, aplicación, el propósito de todo esto, la fe. Exacto. Incluso habla de si esto sigue vigente hoy y de Jesús como el milagro supremo. O sea, va directo al grano. Justo ahí es donde está el mensaje central que quieren transmitir, me parece. Lo interesante del método, tal como lo vemos aquí, es que no se queda en hacer una lista. Compara los evangelios para ver matices, usa la cronología de hechos para mostrar cómo avanza todo, pero siempre buscando el significado espiritual, conectándolo todo con Cristo. De hecho, fíjate, en la introducción dicen algo importante, que cada evangelista cuenta la historia a su manera, con sus énfasis, pero que el mensaje de fondo es coherente. Entendido. Pues vamos a ese primer gran bloque. Los milagros de Jesús en los evangelios. Dicen los extractos que no todos los presentan igual. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué diferencias marca el libro? Pues sí, el texto distingue bastante, ¿eh? Entre los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan. Según este análisis, los sinópticos dan una imagen como más amplia, ¿no? Casi un chorreo de actividad. Muchas sanaciones, exorcismos, cosas como calmar la tempestad, multiplicar comida. Es un despliegue de poder y compasión más generalizado, digamos. ¿Y Juan? ¿Qué dice el libro de Juan? El enfoque de Juan, según este análisis, es, mucho más selectivo. El libro habla de 7 señales, 7, escogidas con lupa, y cada una, argumentan los autores, está pensada no solo para mostrar poder, sino para revelar algo concreto de la identidad divina de Jesús, y para provocar la fe en él, claro, como el Mesías, el Hijo de Dios. Pongamos ejemplos concretos que usa el libro. Menciona milagros que salen en varios evangelios, ¿verdad? ¿Qué lectura hace de que se repitan? Sí, por ejemplo, lo del leproso cunado, que sale en Mateo, Marcos y Lucas. O cuando calma la tempestad, también en los 3. El libro dice que esta repetición no es casual, ¿eh? Es una forma de subrayar que ciertos actos o enseñanzas son centrales. Otro caso clarísimo, la alimentación de los 5000. Esa sale en los 4 evangelios. En los 4. En los 4. Para los autores, esto recalca mensajes universales, como la provisión de Dios o la autoridad de Jesús sobre lo natural. Y luego están los que son únicos de cada evangelio, que perfilan más la visión de cada uno. ¿Algún ejemplo que destaque el libro? Claro. El texto menciona, por ejemplo, que solo Mateo cuenta lo de la moneda en la boca del pez, quizá para destacar algo sobre Jesús y las autoridades, o su provisión inesperada, quién sabe. Marcos, por su parte, tiene la curación del sordo tartamudo, y una muy llamativa, la del ciego de Betsaida, que recupera la vista como
por fases. El libro podría leer eso como un símbolo del proceso de la fe, ¿no? Curioso lo de las fases. ¿Y Lucas y Juan? ¿Qué resalta el libro de ellos? De Lucas, el libro destaca episodios muy emotivos, diría yo. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, por ejemplo, o la de los 10 leprosos, que solo uno vuelve a dar las gracias. Se subraya como Lucas se fija mucho en la misericordia de Jesús hacia los marginados, los pobres, las mujeres, los no judíos. Entiendo. ¿Y Juan? En cuanto a Juan, sus señales son teológicamente muy potentes. Convertir el agua en vino en Caná, que fue la primera señal pública, o la resurrección de Lázaro, imagínate. El libro insiste en el propósito claro de Juan, que él mismo dice casi al final, que escribió todo esto para que creamos que Jesús es el Cristo. La idea clave que el texto quiere dejar clara es que estos hechos no eran solo actos de bondad sueltos o demostraciones de fuerza, no, se presentan como señales que apuntan más allá. Revelan quién es Jesús, anuncian que el reino de Dios está cerca. Y por supuesto el libro señala que el milagro cumbre, la señal suprema que le da sentido a todo y que todos los evangelios proclaman, es la resurrección de Jesucristo. Queda claro el enfoque sobre Jesús, pero la historia sigue, ¿no? Según el libro, después de que Jesús asciende, estas cosas siguen pasando a través de sus seguidores. Nos vamos al libro de los Hechos. ¿Cómo describe el texto esta nueva fase? Pues el texto argumenta que Hechos muestra justo eso, cómo el poder del Espíritu Santo que Jesús había prometido capacita a la iglesia que está naciendo para seguir su obra, y lo hace a través de personas concretas. Pedro, por ejemplo, protagoniza cosas muy impactantes. La curación del cojo en la puerta del templo, que arma un revuelo tremendo. Se dice que hasta su sombra curaba. Su sombra. Resucita a una discípula, Tabita. Lo liberan de la cárcel de forma sobrenatural. El libro usa estos ejemplos para mostrar que el poder continuaba. Y Pablo, claro, el otro gran protagonista de Hechos. ¿Qué milagros relacionados con él destaca el libro? El ministerio de Pablo, tal como lo pinta el libro basándose en Hechos, también está lleno de cosas extraordinarias. Sí, se menciona cómo se enfrenta a un mago, Elimas, y lo deja ciego temporalmente. Toma ya, cura un cojo de nacimiento en Listra y la gente casi los adora. Se habla de milagros extraordinarios hasta el punto de que pañuelos o delantales que él había tocado curaban. Anda ya. Sí, resucita a un chaval, Éutico, que se cayó por la ventana en una de sus charlas largas. Sobrevive a una picadura de víbora en Malta, como si nada. Y hace un montón de curaciones en esa isla. O sea, que no eran solo los jefes, no. El libro menciona a otros también. Efectivamente. Y eso es importante para el argumento del libro. Quiere mostrar que este poder no era exclusivo de los apóstoles más famosos. Menciona a Esteban, uno de los primeros diáconos. Dice que hacía grandes prodigios y señales entre la gente. O Felipe, otro diácono, lleva el evangelio a Samaria y va acompañado de curaciones, liberaciones, incluso lo transporta el espíritu de un sitio a otro. ¡Ostras! Estos ejemplos le sirven al libro para decir que el poder estaba ligado a la misión y a la fe, no tanto a un cargo específico. ¿Y cuál es la conclusión, digamos, teológica que saca el libro de todo esto que pasa en Hechos? La síntesis que ofrece el texto es bastante clara. Los milagros de los apóstoles y discípulos son, del mismo tipo que los de Jesús. No son algo de segunda categoría, sino la misma obra que continúa a través del Espíritu Santo. Y su propósito principal, según argumenta el libro citando pasajes como Marcos 16:20 o Hebreos 2:4, era confirmar la verdad del mensaje que predicaban, dar testimonio de que Cristo había resucitado y estaba vivo y activo. Las señales, en fin, validaban la palabra. Hemos visto el qué, el quién. Ahora llegamos a la parte que quizá interese más a muchos. El por qué y el ¿y ahora qué? La sección de reflexiones y aplicación. ¿Qué dice el libro sobre el propósito último de estas señales y si tienen algo que ver con nosotros hoy? Aquí es donde el libro, pone toda la carne en el asador. Insiste mucho en que las señales nunca fueron un fin en sí mismas. No eran para montar un espectáculo, tenían propósitos claros. Confirmar la palabra, como ya hemos dicho, revelar cosas sobre quién es Cristo y cómo es Él, mostrar que el reino de Dios estaba cerca, expresar la compasión de Dios ante el sufrimiento y, sobre todo, apuntar siempre a Jesús y la salvación que Él ofrece como el verdadero milagro supremo. Y entonces llega la parte que igual genera más debate. El libro parece ir más allá de describirlas como historia y las presenta casi como una tarea para hoy. Cita un pasaje muy conocido, Marcos 16, 15, 18, ese de
Id por todo el mundo, estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cómo desarrolla esa idea? Exactamente. Ahí el libro argumenta con fuerza a favor de que esto sigue vigente. No lo ve como algo solo para la época de los apóstoles, y da varios argumentos basados en la Biblia. Primero, dice que estamos llamados a imitar a Cristo. Cita Hechos 10:38, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando, y Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Casi nada. Segundo, interpreta que el poder del Espíritu Santo de Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos, incluye esta dimensión sobrenatural para que el testimonio sea eficaz. Tiene sentido, sí. Tercero, y esto es clave en su razonamiento, subraya que Marcos 16 no dice que las señales seguirán a los apóstoles, sino a los que creen. Y lo refuerza con los ejemplos de Esteban y Felipe, que no eran de los 12 pero hacían milagros. Cuarto, lo conecta con la misión de deshacer las obras del diablo, citando 1 Juan 3:8. Y quinto, señala cómo crecía la iglesia primitiva, con palabra y poder juntos. Menciona Hechos 5, Hechos 14, y argumenta que ese es el modelo de Dios para la iglesia hoy también. Y para que no quede solo en teoría, el libro cuenta experiencias personales de los propios autores, ¿no? Como ejemplos de que esto es real para ellos. Testimonios suyos. Los presentan como ejemplos actuales de fe activa en la sanidad y otras manifestaciones. Lo relacionan con Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se habla de una experiencia de Celaya con una promesa del Salmo 91 sobre protección y sanidad, y de momentos en que Baute ha orado por enfermos y ha visto resultados, incluso en cosas cotidianas. Estos testimonios buscan conectar la enseñanza bíblica con la vida real, reforzando la idea de que los milagros no son solo cosa del pasado. Y ya como una herramienta extra, casi un anexo práctico, el libro dedica un poquito de espacio a algo que usamos todos al leer la Biblia, la división en capítulos y versículos. ¿Qué utilidad le ve el libro a esto? Sí, es un añadido práctico curioso. El libro explica brevemente que estas divisiones no son originales, que se añadieron siglos después para facilitar el estudio. Los capítulos, un arzobispo inglés. Los versículos del Nuevo Testamento, un impresor francés. Y destaca la utilidad obvia, encontrar pasajes rápido, piensa en Juan 3:16, quien no sabe dónde está, comparar textos paralelos entre libros, ayudar a memorizar versículos usando la referencia como ancla, ¿no? Y hoy en día, pues fundamental para las concordancias o las apps de estudio bíblico. Aunque también dice que no es una división inspirada, ¿verdad? Correcto. El libro recuerda que es una ayuda, muy útil, incluso providencial la llaman, pero no inspirada por Dios. A veces reconocen un capítulo o versículo, corta un pensamiento a la mitad. Por eso recomiendan combinar el estudio por versículos con leer secciones más largas, párrafos enteros, para pillar mejor el hilo del argumento original. Muy bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso a las ideas principales de estos extractos. Resumiendo un poco, hemos visto cómo el libro organiza todo el tema de los milagros en el Nuevo Testamento de forma muy estructurada, diferenciando los enfoques de los evangelistas. Ajá. Hemos visto el propósito que les da. No son un espectáculo, sino señales que confirman la palabra, revelan a Cristo, manifiestan el reino. Y nos hemos detenido en esa visión sobre la actualidad de todo esto, planteándolo no solo como historia, sino como parte vigente de la fe. Sí, yo creo que la idea fundamental que impulsa este trabajo, por lo que hemos visto, es que los milagros del Nuevo Testamento son mucho más que anécdotas antiguas. Para estos autores, apuntan directamente a Jesús como centro de todo. Y crucialmente, argumentan que ese poder de Dios sigue activo y accesible hoy para los que creen, a través de la fe y del Espíritu Santo. Es una visión, pues eso, muy dinámica de la fe cristiana. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que queda ahí flotando después de explorar todo esto. El libro que hemos analizado presenta una perspectiva donde la fe no es solo creer, sino esperar activamente lo sobrenatural. Intentar imitar a Cristo, incluyendo las señales. La pregunta es, ¿cómo choca o cómo dialoga esta visión que, según los autores, está tan metida en el Nuevo Testamento, con las formas más comunes de entender o vivir la fe hoy en día? ¿Qué implicaría para una persona o para una comunidad tomarse en serio la idea de que las señales y prodigios no son solo recuerdos, sino, como sugiere esta fuente, una llamada a la acción, una dimensión que se espera en la experiencia cristiana actual? Ahí queda esa reflexión. Y con esto pues cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta